Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este espacio, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días hablando con nuestro Creador, eh, teniendo intimidad con Él, entrando en su presencia y por supuesto escuchando la voz de nuestro Padre Dios. Y es bueno siempre el consejo que nosotros damos desde aquí, desde la Iglesia Iré, es que aprendamos a tener estos tiempos con el Señor. Mucho antes de poder escuchar este audio, yo quiero invitarle a usted, amado oyente, a que adopte esa costumbre, la costumbre de que cuando se levanta, hable con Dios, cuéntele a Dios sus cosas, adórelo, alábelo y por supuesto vaya a su palabra. Y más adelante, pues todos juntos nos encontramos para comentar y para meditar en la palabra de Dios. Pero el ejercicio tiene que ser claro, esto debe ser un ejercicio a nivel personal que cada uno debe aprender a hacer. Si usted tiene dudas de cómo hacerlo, pues yo le invito a que se comunique con nosotros, a que nos pregunte cómo a través de eh, de la cajita de comentarios y con mucho gusto podemos apartar una cita y enseñarles cómo tener una intimidad con el Señor. Invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho y a que le den clic a la campanita para que así cuando aparezcan nuevos contenidos, pues ustedes sean los primeros en enterarse. Vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra el día de hoy. Eh, en el capítulo anterior, pues iniciamos nuestro estudio del libro de Ezequiel. Iniciaba el capítulo 1 con una visión que tuvo Ezequiel de la gloria de Dios. Y recordemos que Ezequiel vio esa carroza con los cuatro querubines, con las ruedas, y vio el trono de Dios que era portado por esos querubines. Ezequiel tuvo una visión celestial donde pues aquí a través de esta visión no entendemos pues que los ángeles no son como nos han pintado en el imaginario histórico eh, renacentista y romano, que eran eh, hombres con alitas blancos, con los cabellos blancos, altos, todo eso. No, los querubines y los seres que están al lado de Dios, pues adoptan la descripción que vio Ezequiel, que vio Isaías y la que más adelante iría a ver el apóstol Juan de lo que es la imagen celestial y de lo que rodea el trono de Dios. Y cuando Ezequiel ve esta imagen, pues él se queda como atónito y dice en el último versículo del capítulo 1, y ahí vamos a empatar con el capítulo 2, dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. O sea, los ojos de Ezequiel fueron abiertos, pero también los oídos fueron abiertos. Ahora, lo que nos preguntamos es, entonces, después de ver esta visión, ¿qué pasa? ¿Qué debe suceder en nuestras vidas? Pues la reacción está a continuación. Y dice que él oyó una voz que le dijo, una voz que le hablaba, y dice el capítulo 2, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Aquí tengo que aclarar que, eh, que el capítulo 2 y el capítulo 3 son una misma cosa. No hay una división, así que vamos a leerlo seguido para no perder el tema. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día.
Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, ellos son, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces, fruto de ese encuentro que Ezequiel tuvo con el Señor, entonces viene la reacción, viene un llamado. Y eso lo vemos también en Isaías. Recuerde que Isaías en el capítulo 6 también tiene un encuentro con Dios, un encuentro sobrenatural. Y la reacción o la consecuencia de ese encuentro, ¿cuál es? Que Dios habla y dice, ¿y a quién enviaré? A hablar a las naciones. E Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, Dios termina siendo un llamamiento. Ahora recuerden que Ezequiel estaba viviendo una gran frustración en su vida. Eh, Aparentemente él decía, yo nací para ser sacerdote. Seguramente eso era lo que él decía en su interior y era lo que él pensaba. Mi destino es ser sacerdote, yo nací para ser sacerdote, pero tengo una gran frustración porque cuando llega el momento de ejercer el sacerdocio, de instituirme como sacerdote, no estoy en el templo, no puedo ser consagrado y no puedo oficiar, no puedo ejercer mis oficios como sacerdote. Pero Dios tenía otro destino para él. Dios tenía un llamado diferente y una escogencia diferente. Dios lo llamó a ser profeta. Y aquí viene algo bien importante y bien especial que nosotros hoy tenemos que asumir, el llamado. ¿Qué es el llamado? Eso es una buena pregunta. ¿Qué es el llamado? Mire, el llamado es, lo podríamos definir como ese, esa escogencia especial de Dios para para una labor específica, en este caso, para servirle a Él. Es decir, Dios específicamente escoge a una persona para que le sirva, le da una comisión, le da a través de una administración especial, Dios le dice, te he escogido a ti para que desarrolles esta y esta y esta labor. O sea, Dios ha hablado, ha hablado. Entonces, aquí nos encontramos que hay varias personas o varios personajes en la palabra de Dios que han recibido un fuerte llamado. Por ejemplo, Moisés. Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas, cuidando las cabras, y se le aparece una zarza ardiente y Dios lo llama y le dice, lo escoge, le asigna una misión y le dice, yo lo voy a enviar a usted. Y Dios le da un llamamiento especial. Y así con muchos otros personajes de la Biblia. Unos han acatado el llamado, otros, como en el caso, por ejemplo, de Sansón, fue escogido desde antes de nacer, pero nunca entendió cuál fue el propósito para el cual Dios lo escogió. Y cuando lo entendió, pues ya era demasiado tarde. Ya estaba esclavo, ya estaba ciego, ya estaba pues en la inmunda, como se dice. Pero mire, aquí tenemos nosotros que entender algo. Bueno, aquí nos haremos una pregunta. ¿Somos todos llamados a la obra de Dios? ¿Será que todos los creyentes son llamados a servirle al Señor? La Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. No todos.
han sido llamados. Ahora, ¿cuál es el llamamiento principal? Yo creo que hay muchas preguntas que a lo mejor ustedes pueden hacerse en base a este punto. ¿Será que el llamado implica que yo voy a dejarlo todo y a irme de tiempo completo a servirle al Señor? No necesariamente, no necesariamente. Ahora, ¿cuál es el primer nivel, digámoslo aquí, o el punto principal del llamado? El punto principal del llamado lo encontramos en 2 capítulo 29, versículo 11. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. 2 29, 11 nos dice lo siguiente: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Mire, la primera faceta o el primer punto, tal vez el punto más importante de lo que es el llamado, es que nosotros hemos sido llamados a estar delante de él. Hemos sido llamados a adorarle. Hemos sido llamados a entrar en una intimidad con el Señor. Ahora, fruto de esa intimidad, ahora viene lo que es la segunda parte del llamado. Y la segunda parte del llamado, ¿cuál es? La segunda parte del llamado es que el Señor ya nos especifica en qué quiere que le sirvamos. Y aquí viene una de las grandes inquietudes que mucha gente tiene. Mire, mucha gente quiere servirle al Señor. Conozco y sé de muchas personas que vienen a la iglesia o que asisten a una iglesia que aman al Señor y todo eso. Y mucha gente quiere servirle al Señor, pero no han recibido un llamado específico de parte de Dios. Entonces, aquí viene que suceden muchas cosas o se han cometido muchos errores muy graves por parte de las autoridades espirituales, de las autoridades eclesiásticas, donde personas que dicen, ay, no es que yo quiero servirle al Señor. Entonces esa autoridad, ese pastor o ese líder viene y dice, ah, no, entonces si tú quieres servirle al Señor, entonces ven y hazte cargo de esto. Cuando no hay un llamado específico. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es llevar a las personas, o en el caso de usted que me está escuchando, si usted quiere servirle al Señor, pues yo le recomiendo que primero tenga un tiempo de intimidad con el Señor. Al igual que Ezequiel, tenía un tiempo de intimidad, estaba en un tiempo de oración, estaba en un tiempo donde estaba clamando, meditando, seguramente en la palabra de Dios. Y Dios vino a él, le mostró esa visión celestial, sus ojos y sus oídos fueron abiertos y Ezequiel pudo tener claridad en escuchar la palabra de Dios. Amados oyentes, tenemos que entrar en intimidad. Y esto es un llamado a todos los que verdaderamente han cambiado su vida, a los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, los que amamos a Dios, los que vivimos para el Señor. Nuestro llamado es a entrar en intimidad con el Señor, a buscar, a entrar en lo secreto de Dios. Y cuando entramos en lo secreto de Dios, cuando entramos en esa intimidad con Dios, entonces ahí Dios va a empezar a obrar y a hacer cosas diferentes y a hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida y nos va a definir. Nos va a decir qué quiere que hagamos. Pero no podemos ejercer un supuesto llamado por emociones. Porque, ay, qué lindo esto que se hace en la iglesia, yo quiero hacerlo también. No lo haga por emociones. Entre primero en una intimidad. No caiga en el activismo, porque cuando caemos en el activismo sin tener o cuando entramos a hacer cosas sin tener tiempo de intimidad con el Señor, luego nuestro corazón se carga, luego se vuelve pesado para nosotros y no hay fruto. No hay fruto. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo para lo cual Dios no lo llamó, para lo cual Dios no lo escogió.
y a lo mejor usted no ha cumplido los requisitos espirituales que se necesitan para ejercer un, un llamado eficaz o una obra eficaz. Esto es una cosa muy, muy larga, muy extensa. Ahora, si ustedes tienen dudas con respecto a esto, pues yo le invito a que usted se comunique. Si quiere hacerlo con nosotros, si usted pertenece a la iglesia Iré en otra ciudad, pues comuníquese con, con sus líderes, con sus pastores y expóngale este tema al Señor. Sigue diciendo entonces el capítulo 2, dice el versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. O sea, endechas, lamentaciones son cantos de dolor, cantos fúnebres, lamentaciones, eh, palabras, palabras de dolor, palabras de advertencia, eso es. O sea, ¿qué era lo que el Señor le estaba dando a Ezequiel? Le estaba dando la profecía. Le estaba dando un libro escrito con las advertencias que le iba a dar o que debía darle al pueblo de Israel. Pero también podríamos interpretar esto de otra forma. Muchos lo han interpretado también de que ese rollo pues era la palabra de Dios o es la palabra de Dios. La palabra de Dios llena de advertencias para nosotros, para el ser humano, para el hombre. Y entonces aquí hay algo bien especial. Dios le dice a Ezequiel, cómase este libro. Capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Mira lo que sucede aquí. Y es que Dios le dice al profeta, cómase este rollo, cómase este rollo. O sea, ¿qué es lo que sucede con los alimentos? Vamos a mirar, a hablar un poquito acerca de lo que son los alimentos. Cuando usted come un tipo de alimento o una comida en general, esa comida termina siendo parte de nosotros. La comida en el interior, en nuestro estómago, a través de un proceso de digestión que tiene unos ácidos que genera el mismo estómago, que genera el mismo sistema digestivo. Esos ácidos descomponen la comida. Esos ácidos descomponen la comida eh, en, todas en todas sus partes. Recuerde que la comida son proteínas, son carbohidratos, son grasas, son harinas. Dentro de la comida hay vitaminas, hay minerales, bueno, hay una cantidad de, de nutrientes encapsulados dentro de eso que se llama comida. Dentro del estómago, en el proceso digestivo, todo eso se descompone. Todo eso se descompone y cada parte va al lugar que tiene que ir. Entonces la comida termina siendo parte de nosotros. La comida termina siendo parte de nuestro cuerpo, parte de nuestras células. Entonces lo mismo le está diciendo le está diciendo el Señor a Ezequiel. Cómase este rollo. Cómase esta palabra. Dice, y alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo que nos está diciendo también el Señor aquí es que usted y yo tenemos que tomar la palabra de Dios como el alimento principal de nuestras vidas para que haga parte de nosotros, para que haga parte de nuestra vida, para que haga parte de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Hay un dicho por ahí que dice que nosotros somos lo que comemos.
Y es verdad, y es verdad. Cuando usted se dedica a comer comida chatarra, comida basura, pues el cuerpo se engorda, pero también se debilita. No es una comida muy beneficiosa para nosotros. No es una comida muy beneficiosa para nuestras vidas. Pero también hay comidas que son muy nutritivas y que terminan por fortalecer nuestro cuerpo y fortalecer todos nuestros sistemas, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra mente, todo lo que nosotros somos. Entonces, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra mente, alimenta nuestro corazón. Y es un reto, es una invitación que desde aquí hacemos a que usted se alimente diariamente con la palabra. Ahora, el profeta tenía una misión, hablarle a un pueblo rebelde, pero para hablarle a un pueblo rebelde tenía que asimilar y comerse la palabra de Dios, hacerla suya, degustarla. Y dice que cuando él entró, que cuando esa palabra entró en su boca, fue dulce como la miel. El Salmo 19:10 nos dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel en nuestras vidas. Así que yo le invito a que se alimente cada día de la palabra de Dios. Dice el versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos. El Señor le está diciendo a Ezequiel, te voy a enviar a un pueblo rebelde, a un pueblo duro, a un pueblo obstinado, a un pueblo que no quiere escuchar. O sea, Dios le asigna una misión difícil. Ahora, Dios le aclara a Ezequiel, el problema no es un problema de lenguaje. Para Dios el lenguaje no es un problema. Dice, y ahí se lo aclara y se lo dice, no es un pueblo de lengua difícil, es un pueblo que de lengua entienden. O sea, el problema no era de lenguaje, el problema no era que Ezequiel no supiera el idioma o que ellos no supieran el idioma de Ezequiel. No, aquí Dios se lo aclara y le dice en el versículo 7, mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por qué no me quiere oír a mí? Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí vemos, este pasaje nos muestra la realidad que está viviendo el mundo hoy en día. Inclusive dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, hay muchas personas que están obstinadas en su pecado, obstinadas en su estilo de vida y no quieren oír la palabra de Dios. Ahora, recordemos esto. Estamos hablando de un pueblo
que supuestamente ya conocía a Dios. Recuerde siempre, no perdamos de vista las palabras que dijo Isaías, las palabras que dijo Jeremías, las advertencias que cada día, todos los días les hizo. Vuélvasen al Señor, dejen sus ídolos, dejen sus idolatrías, dejen de estar mirando donde no es, dejen de estar desobedeciendo los mandamientos y vuélvasen al Señor. Y además, acepten que la voluntad de Dios es que ustedes se vayan a Babilonia. Entonces, un grupo considerable aceptó esa voluntad de Dios y se fueron a Babilonia. Pero su corazón seguía pervertido, su corazón seguía dañado en contra de Dios. Y encima se van, digamos así, al peor lugar para buscar a Dios. Al peor de los lugares para buscar a Dios. A la cuna de toda la idolatría. A la cuna de toda la perversión espiritual que podía haber. Babilonia. O sea, si antes estaban perdidos, ahora en Babilonia, en medio de la idolatría, en medio de una nación bien pagana, pues, ¿qué se podía esperar? Pero aquí lo dice, la casa de Israel, dice, toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y más adelante en el versículo 10, Dios le dice a Ezequiel, y esto lo recalco, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. O sea, usted prepárese, oiga y hable, haga lo que yo le digo, hable mis palabras, pero sepa que estas personas no lo van a escuchar. Qué duro, ¿verdad? Para Ezequiel. Qué duro recibir un llamado así. Pero Ezequiel lo recibió. Ezequiel lo recibió y Ezequiel a partir de este momento asumió un compromiso. Dice que el Espíritu lo levantó, dice en el versículo 12, me levantó el Espíritu y él escuchó la voz, oí detrás de mí una voz que decía, bendita sea la gloria de Jehová. Escuchó el sonido de las alas de los seres vivientes, el Espíritu lo tomó y dice, y volví en amargura, en indignación. O sea, Ezequiel se quedó atónito. Ezequiel se quedó como que, como decimos en nuestro país, de una pieza se quedó callado, se quedó atónito, se quedó contristado durante 7 días. Y al cabo de los 7 días, pues mire lo que pasa, dice el versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y aquí entonces Dios le pone un reto a Ezequiel. Te voy a poner como atalaya. ¿Qué es una atalaya? Bueno, primero, atalaya no tiene nada que ver con la revista que distribuyen los testigos de Jehová. Una atalaya es una torre o es una persona que está en una torre de vigilancia en un lugar alto. Entonces, ese atalaya, cuando veía que el enemigo se aproximaba, tenía que dar una voz de alarma, tenía que dar una voz de aviso. O sea, esa era la labor del atalaya, avisar, sonar la alarma. Por eso el atalaya tenía que estar despierto, por eso el atalaya tenía que estar con los ojos bien abiertos, no podía dormirse.
Hoy en día también en los estamentos militares, como la policía, como el ejército, eh, y este tipo de estamentos, utilizan vigilantes en torres altas eh, para, para advertir, para ver mejor eh, las cosas que suceden, para hacer advertencias. Entonces Dios pone a Ezequiel como una atalaya y le da una misión aún más severa, más fuerte. Y es, mire, yo te he puesto como atalaya. Tú vas a oír la palabra y los vas a amonestar de mi parte. Y vas a hacer eh, que el impío vuelva. Entonces dice, si yo le amonesto al impío, si decreto que el impío va a morir y tú no le amonestares, entonces su vida va a ser responsabilidad tuya. Mire que es esto, esto es una palabra muy fuerte que el Señor nos está dando hoy. Y nos está dando esta palabra a nosotros los siervos. ¿Cuántas personas se pierden sin que nosotros no les digamos nada? Sin que nosotros no les hablemos del amor de Dios, sin que nosotros no les advirtamos que están en pecado y que están andando mal. En otras palabras, Dios le está diciendo a Ezequiel, amoneste, lleve la palabra al impío. Ah, que el impío no lo escucha. Bueno, eso ya es problema de él. Eso ya es problema de él. Pero su vida será librada. Pero luego habla del justo. Si el justo se apartare. Mire, el impío es aquella persona que no tiene ni ha tenido nada que ver con las cosas de Dios. Que viven como a ellos les parece. Que viven como sin Dios y sin ley en su vida. Pero el justo, cuando la Biblia hace referencia al justo, está hablando de personas que en algún momento de su vida han caminado con Dios, han conocido la palabra de Dios, a lo mejor han venido a la iglesia, han tenido temor de Dios en sus corazones, en sus vidas, pero en algún momento se equivocan y caen. Pues también Dios aquí le dice a Ezequiel, amoneste al justo para que cambie su manera de vivir. Y esto es una cosa más grave, porque ¿sabe por qué? Porque el justo ya conoce de Dios, porque los justos ya conocen la palabra, porque ya tienen un conocimiento. Pero nosotros estamos llamados también a amonestar a aquellos justos que se apartan, a hacerlos volver de sus malos caminos, de su mal caminar. Ezequiel recibió un llamado. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Ezequiel recibió un llamado muy especial. ¿Fruto de qué? De estar en intimidad con el Señor, de entrar en intimidad, de tener contacto directo con Dios. Y yo quiero invitarlos hoy a que entremos en intimidad con Dios, a que no dejemos pasar más tiempo, a que permitamos que el Señor empiece a hacer, a manifestarse, a moverse en nuestras vidas, que nuestros ojos se abran, que nuestros oídos se abran para ver, para escuchar, para percibir la gloria de Dios en nosotros. Padre Santo, en este día te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias por tu grande amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, por tu gran fidelidad, Señor, que llena nuestras vidas, nuestros corazones. En este tiempo, Señor, tenemos el anhelo de entrar en intimidad contigo, tal como dice tu palabra, como nos lo enseña tu palabra, que cuando vamos a orar, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre que está en los cielos nos recompensará en público. Padre Santo, ayúdanos cada día a entrar en intimidad, Señor. Ayúdanos cada día a cumplir ese llamado, Señor, inicial que tú hiciste, a estar delante de ti, Señor, a estar delante de tu altar, a estar delante de tu presencia, a quemar incienso de adoración. Padre Santo, tu palabra también nos enseña que sin santidad
nadie verá al Señor. Yo te pido, Señor, que hoy quites todo obstáculo en nuestra vida que impide que podamos tener una intimidad, Señor. Todo pecado, toda rebeldía, toda desobediencia, toda obstinación, el ser llevados de nuestro parecer, el querer hacer las cosas como a nosotros nos parece. Que quites hoy, Señor, de nuestras vidas toda pereza, todo desgano espiritual, toda carnalidad, toda mente contaminada, Señor, toda palabra deshonesta. Hoy yo te pido, mi Señor amado, que transformes nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, te pedimos perdón, Señor. Hoy, Señor, delante de tu presencia te pedimos perdón, porque nosotros mismos muchas veces hemos puesto esos obstáculos para que tu presencia no se manifieste, para que tu presencia o tu luz nos llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir, a andar en santidad. Por eso hoy renunciamos, Señor, a todo pecado. Por eso hoy renunciamos a toda rebeldía, a toda desobediencia en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Por eso hoy, amado Padre, nos entregamos y nos consagramos a ti. Padre, como dice tu palabra, hemos sido escogidos para estar delante de ti, para quemar incienso delante de tu altar y para ser tus ministros, para ministrar, Señor. Padre Santo, hoy nos consagramos. Y yo quiero invitarle, amado Hijo de Dios, a que usted hoy se consagre al Señor. Consagre su vida, consagre su mente, consagre su corazón, consagre su casa, consagre todo su ser. Y dígale, Señor, yo me presento hoy en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Yo presento hoy todo mi ser, toda mi vida, Señor, y me consagro en intimidad. Abre mis ojos, abre mis oídos, Señor. Mientras doblamos nuestras rodillas, mientras nos humillamos en adoración, mientras levantamos nuestras manos santas, sin ira ni contienda, delante de ti, Señor. Padre Santo y poderoso, en este día, nosotros nos consagramos delante de ti. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros oídos y permítenos entender cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado que tú quieres que nosotros cumplamos, Señor? No queremos, Señor, actuar por emociones. No queremos salir corriendo, Señor, por emociones puntuales, sino recibir un llamado específico en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor amado. Ayúdanos a obedecerte, a tener, Señor, en nuestro corazón el deseo, el anhelo de obedecerte, aunque las condiciones sean difíciles. Aunque haya gente que no nos quiera escuchar, aunque haya gente o un pueblo que no nos quiera oír y sigan empecinados en la rebeldía de su corazón. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este día. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.